Bienvenidos a un nuevo capítulo en Tadeos Podcast. Estamos muy contentos porque estamos teniendo un montón de seguidores y agradecerles por seguirnos. El día de hoy tenemos un capítulo hermoso, un capítulo dedicado a los papás. El día de hoy hablaremos un papá con capa. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Para mí es un gusto, es la primera vez que te conozco, te he seguido por redes, sé que eres una persona bastante influente. Para mí es súper importante poder un poco resaltar el rol también del padre, ¿no? En las personas con autismo, y creo que tú lo has venido haciendo durante todo este tiempo que por lo menos te conozco. Así que te quería agradecer por el día de hoy y nada, Ernesto, para empezar, a que nos cuentes un poco tu historia. Bueno, Alicia, muchísimas gracias realmente por invitarme. Como te estaba comentando hace un rato, realmente yo a Tadeus fue uno de los primeros centros que conocimos, digamos, en esta experiencia con Felipe, porque fue el segundo centro donde pasó un diagnóstico en plena pandemia, ¿no? Llegamos ustedes por Mm, recomendación de otras familias, digamos, que ya venían pasando por este proceso así es. digamos, de asumir el diagnóstico y comenzar a buscar las herramientas digamos, a los especialistas correctos para embarcarnos en todo este proceso que para mí ya son casi 4 años, ¿no? Porque a Felipe lo diagnosticaron a finales del 2021 y ahí mismo, perdón, a finales del 2020. Y ahí mismo, claro, o sea, todavía estamos en plena pandemia, a finales del Claro. 2020, van a ser 5 años ya que tenemos el diagnóstico con Feli y bueno, o sea, es un viaje, digamos, con experiencias constantes, con desafíos, digamos, bastante, digamos, marcados, pero que igual, digamos, van dándose pasos pequeños, grandes en algunos momentos, ¿no? Y siempre tratando como te comentaba, llevar este proceso de la manera más humana, con los especialistas, Exacto, digamos, ¿no? que nos pueden ayudar a desarrollar las habilidades de Felipe y poder seguir avanzando, ¿no? Y cuéntame un poquito, ¿qué te motivó a convertirte en papá azul y ser una persona tan influente, tan visible para las familias, para las mismas personas con autismo? Sí, claro. O sea, en verdad para mí fue algo hasta terapéutico realmente, porque yo cuando recibí el diagnóstico de Felipe inicialmente entré en negación. Para empezar, no quería ni siquiera que pase una evaluación. Cuando nos dieron el diagnóstico, me encerré, estuve casi una semana desconectado de mi vida, desconectado de Ujú, mi hijo, ujú, tratando de obviar el diagnóstico y achacárselo a la pandemia, achacárselo a la falta de socialización, ¿no? claro. Pero finalmente reaccioné, gracias a Felipe, realmente él fue un poco el que me guió graciosamente Ujú, a volver a verlo con los mismos ojos, porque lamentablemente con muchas personas lo ponen, y yo también lo considero así, que cuando te dan el diagnóstico entras en una etapa de duelo, ¿no? así es. Sí. Como si perdieras esa imagen o esa expectativa de tu hijo, pues que va a jugar fútbol, que se va a graduar del colegio, la universidad, que se va a tener la enamorada, que se va a casar, ¿me entiendes? Que lo vas a llevar al estadio. Entonces, Ujú, como papá, Felipe es mi primer hijo, ok. hombre, era el primer nieto, hombre de mis papás, pues tengo otras 4 sobrinas mujeres, o Ujú, sea, había una expectativa muy grande por él digamos, y al momento que recibí ese diagnóstico, que para mí era una cosa nueva, porque había tenido o sea, digamos, un acercamiento por conocidos al autismo, pero no una experiencia directa ujú. y tan de golpe como ocurrió con Feli, ¿no? Entonces, realmente desperté, gracias al mismo Felipe, como te digo, que fue un día en la noche que estaba con él y yo normalmente, parte de mi rutina con él era hacerlo dormir y dormir con él el Ujú, primer rato que él estaba dormido, ¿no? Mientras que lo estaba haciendo dormir, me agarró la cara y me quedó mirando fijamente, cuando él ya no miraba fijamente, él ujú. ya no, digamos, tenía esa Conexión conexión, contigo, claro. pero la hizo. Ujú, Entonces, en ese momento yo dije, no, o sea, no puedo seguir, digamos, ciego, ¿no? Ante esta situación y me tengo que dar vuelta y tengo digamos, que comenzar a tomar las riendas de esto, que hasta el momento la tenía la mamá de Felipe, ujú. ¿no?
y decidí darle vuelta, entonces me metí de lleno a conversar con los especialistas, como te digo, llevamos a Felipe a la sede de Tadeus para que haga una segunda opinión, Ujú. tuvimos una tercera opinión, comenzamos a visitar al neurólogo, al mismo pediatra, comenzamos con el proceso de terapias. Y sí, sentí que me metí tanto de lleno y aprendí tantos términos, aprendí tantas cosas, que dije, oye, o sea, ya tengo todo esto aprendido, porque eso fue, como te digo, noviembre, diciembre, y en abril, o sea, finales de marzo, inicios de abril, que es el 2 de abril, el día de la concienciación sobre el Del autismo. autismo, eh, ya venía un poco pensando en cómo podía yo aportar ese conocimiento y terminó decantando en este perfil, Y ¿no? para esto, ¿ya Felipe tenía cuántos años? No, no, 2 años. O Dos sea, a Felipe años. lo diagnosticaron justamente una semana después que cumplió 2 años. Ok. Y como te digo, yo lancé el perfil en abril, o sea, unos 5 meses después de eso. ¿Y a qué te llevó a que vayas a 1, a 2, a 3 para ver ese tema del diagnóstico? Para empezar, como te digo, era pleno 2020. Ujú. Pandemia, claro. Todos los centros estaban cerrados. Ustedes creo que eran uno de los pocos que todavía seguían teniendo atención o habían conseguido abrir el Sí, centro habíamos nuevamente, conseguido, no sabes. ¿no? Entonces, nos habían hecho, el diagnóstico inicial nos lo habían hecho a través de un Q-chat virtual, ¿no? Nos habían recomendado de que pase una consulta presencial y ustedes hacían la consulta presencial. Y después el tercero fue para un centro en el cual él ya iba a hacer terapias. No es de que no, creo que en ese momento nosotros queríamos que las terapias fueran en casa y ustedes sí solamente estaban haciendo en el centro, por eso es de que no terminamos decantando en Tadeus. Y este otro centro sí hacía las terapias en casa, ¿no? Entonces nos fuimos a ese tercer centro, nos hizo un tercer diagnóstico, pero, o sea, y créeme que después de conversar con tanta gente en este tiempo que tengo el perfil, que también ya van a ser casi 5 años, hay mucha gente de que va a un centro y le dicen una cosa, va a otro centro y le dicen otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí es valioso tener por lo menos un par de opiniones o 3 opiniones, digamos, para un poco centrar en lo que específicamente necesita cada peque, ¿no? O sea, claro, porque, y también ver si es la metodología que tú también exacto, quisieras ¿no? O para sea, tu niño, claro. esa es otra arista, ¿no? O sea, cuando comenzaba, pues, me hablaban de ABA, me hablaban de Denver, me hablaban de no me acuerdo qué otras metodologías más habían en ese, o sea, ¿me entiendes? Y yo no las conocía, entonces era como que, pucha, o sea, ¿cuál es lo correcto? Claro. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es lo que suma? ¿No? Entonces, en ese momento fuimos por ABA y por Denver en distintas especialidades, ¿no? Ojo que incluso eso, ABA y Denver son 2 aristas distintas. Cosas totalmente distintas, sí. O sea, luego entendí de que como que, y no sé, o sea, de repente eso ha sido algo que nos ha aportado en el desarrollo de Feli porque... Cada uno en lo suyo, exacto, ¿no? Sí, y eso es algo que yo quiero resaltar, porque el hecho de a veces de algunos papás de dirigirse a esta metodología piensan que lo están haciendo mal o se centran que solamente es esto, claro. ¿no? Yo creo que cada familia debe decidir, debe un poco, mejor dicho, debería un poco ser más receptivo a qué metodología ir, ¿no? Que ninguna de las dos no es válida, que no es la correcta, sino que también la metodología es distinta, la intervención, mejor dicho, también es distinta, la participación también es distinta. Entonces, creo que es válido, ¿no? No, y aparte mucho también tienen que ver los propios terapeutas, ¿no? O sea, porque eso en las circunstancias de los peques autistas, la conexión que puedan generar con el terapeuta es vital. O sea, un niño no va a poder hacer una buena terapia si es que no se lleva bien con el terapeuta, si es que no tiene una conexión, si es que por lo menos no se siente cómodo, ¿no? Entonces, si esta persona tiene un trato que no le gusta al niño, no va a aprovecharse las terapias. Entonces, justamente también lo que hablábamos antes, ¿no? El enfoque humanitario, ver al autista no como una condición, sino como un ser que piensa y hace las cosas de una manera distinta, pero que al final de cuentas es válida, ¿no? Y que también debe hacer las cosas que él quiere, que le gusta, y estar en un contexto también agradable, como cualquiera, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo ha influido esta experiencia de ser padre de un niño con autismo ahorita? A ver, en verdad, mi propia personalidad, mi propia
manera de ver el mundo ha cambiado bastante, ¿no? O sea, yo era una persona que digamos, o sea, no me veía tanto, digamos, manejando el día a día, sino para mí era como que las cosas van a venir, digamos, y generaba muchas expectativas con respecto a mí, Ujú. ¿no? En mi aspecto profesional, en mi aspecto personal, ¿no? Entonces, era como que no me importaba tanto el hoy, sino me importaba más cómo era el mañana, cómo iba a Ujú. ser el mañana, ¿no? Y uno de los principales, digamos, entre comillas, mantras que creo que todas las familias Ujú. autistas manejamos es que, digamos, hay que vivir el hoy, ¿me entiendes? O sea, eh, que tú no sabes si tu hijo, después de lograr desarrollar alguna habilidad, va a lograr algo más, Ujú. ¿no? Entonces, hay que vivir el proceso día a día, hay que Celebrarlo. celebrarlo, por muy Sí. pequeño Pequeño que que sea. O sea, a exacto. ver, Feli hasta ahorita sigue usando pañal, ¿me entiendes? O sea, Ujú. va a cumplir 7 años, pero por lo menos en casa ya no usa pañal, solamente lo usa en la calle, ¿no? Y va al baño solo. Ujú. Entonces, ya esas cosas que cualquier padre de un niño neurotípico puede pensar, oye, ya está grande y ¿por qué Claro. sigue haciéndolo? Mi hijo es una situación normal Y lo y respetas. exacto, Y y lo hay que aprender a respetas. respetarlo, hay que aprender digamos, a manejarlo e incluso de transparentarlo hacia afuera, ¿no? Entonces, parte también de lo que me motivó fuera del tema catárquico de lanzar el perfil de Papá Azul, era un poco también darle visibilidad a la condición y que, digamos, no, Felipe pueda estar en un mundo en el cual no lo vean raro, ¿me Claro, entiendes? a mí particularmente lo que me llamó mucho la atención de ti y de todo el proceso que te veo es que como el rol de un padre o sea, podría ser tan influenciante también en el autismo, porque siempre vemos a la mamá. Claro. La mamá es la que va a las terapias, la mamá que hace esto, pero yo en el camino que te he visto, o sea, eres tú el que vas a las terapias, el que esto, el que comunicas. Entonces, es como que digo, wow, esto es algo distinto, ¿no? Entonces, mi pregunta es, o sea, cómo fue introducirte y decir, me voy a hacer visible yo Ujú. como papá, la mamá a un lado, y yo voy a ser el que va a agarrar las riendas de este camino con mi hijo. A ver, o sea, es de pantalla para afuera, obviamente es como si yo manejara todo el proceso de Felipe. No es así tampoco, ¿no? Ok. O sea, la mamá de Felipe es una persona muy involucrada, digamos, ella también participa. Hoy por hoy nosotros estamos divorciados y tenemos un esquema digamos, de tenencia compartida. Ujú. Entonces, cuando Felipe no está conmigo, ella es la que se encarga de llevar a Felipe a las terapias, de llevar a Felipe Ah, al nido, de ujú. manejar toda su rutina. Otra cosa es que ella Lo no lo visibiliza. visibiliza Ujú. porque, digamos, son decisiones que ella ha tomado. Pero sin embargo, ella me apoyó en su momento cuando yo quise lanzar este perfil, me motivó y muchas cosas que al inicio yo lanzaba las cruzaba con ella y ella me validaba bastantes cosas, ¿no? Ujú. Pero, digamos, o sea, no es un tema de que yo me encargue al 100% de las cosas de Felipe, ¿no? Pero sin embargo, sí decidí yo tener un papel protagónico, por así decirlo, Ujú. ¿no? Y mostrarlo en este perfil porque, como te dije, o sea, para mí, eh, el haber sentido en ese momento ese duelo y Ujú. esa desconexión con mi hijo, al contrario, me hizo entender de que no podía nunca dejarlo, ¿me Ujú. entiendes? Nunca separarme de él, nunca, eh, digamos, no ocuparme de sus necesidades. Entonces, Ujú. el mismo hecho de querer conocer más las cosas, de querer enterarme, de querer participar en los procesos, todo esto me llevó a justamente meterme de lleno. Entonces, Ujú. yo en su momento sí, claro, era el que más lo llevaba, pero también porque yo manejaba, digamos, tenía más tiempo porque trabajaba en casa, entonces, digamos, era para mí más fácil esa rutina. Y durante todo este tiempo en la empresa donde trabajo, siempre han sido muy comprensivos, siempre me han facilitado el tema de poder trabajar desde casa, poder tomar mis tiempos, entonces, felizmente mi posición profesional y mi día a día me permite estar ahí. Entonces, que yo Ujú. creo que lamentablemente no es lo que se le facilita a muchos papás, ¿no? Muchos papás, lamentablemente, Claro, tienen que viven, exacto, viven concentrados en el que tengo que proveer, tengo que proveer, tengo que proveer y trabajan mañana, tarde, noche, que no digo que no hayan mamás así, también yo claro. conozco muchas mamás que son, digamos, proveedoras en casa, a pesar de que hay un papá también, ¿no? O Ujú. sea, fuera del hecho de hablar de parejas juntas, o sea, separadas o parejas que sí siguen juntas, ¿no? Entonces, eh,
yo creo que fue más una necesidad mía de poder entender mejor la condición de Felipe, el hecho de meterme tanto, involucrarme tanto. Y como te digo, hasta catárquico para mí el poder, digamos, transparentar las experiencias, ver si alguien más podía aprender de lo que yo estaba haciendo, si que por ahí algún papá se motivaba a compartir experiencias y sirvió. O sea, el día de hoy, ¿me entiendes? O sea, si bien prácticamente el 80 o 90% de personas que me siguen en este perfil son mujeres, principalmente casi todas mamás, ¿no? Igual hay un contingente importante de hombres y muchos me escriben. Eso te iba a comentar, sí, hay una comunidad masculina que también te viene diciendo, te viene pidiendo unos No, y consejos. aparte lanzamos un grupo de WhatsApp con 2 papás más, ¿no? Que se llama Papastea, que, está que lo tenemos en WhatsApp. Ya somos ahorita como 130 miembros, ¿no? De los cuales activos seremos 20, 25, De solo, ¿no? Solo padres cuidadores o, digamos, hay el caso de un chico de Panamá que es neuroatípico, no tiene un diagnóstico de autismo, pero tiene alguna condición, no recuerdo ahorita qué condición es. Él me escribió por Instagram y me dijo, oye, me gustaría participar de este grupo de hombres, ¿me entiendes? Que se involucran y hablan sobre este tema, porque yo soy una persona neurodivergente. atentos a nuevo WhatsApp, que ya lo vamos a compartir ahí para que se suscriban. No, o sea, yo soy neurodivergente y en algún momento quiero ser papá, entonces me gusta también compartir esto y el chico es uno de los más activos en el grupo, ¿no? Hay un par de especialistas que no son papás, pero son especialistas, digamos, involucrados, relacionados al tema de autismo. Entonces, y en ese grupo, pues, compartimos videos, compartimos reels, compartimos datos, pero también a la vez es un espacio, como es de hombres, para meter chacota, nos fastidiamos con el tema del fútbol, nos fastidiamos o sea, o ponemos cosas de temas coyunturales, ¿me entiendes? Siempre, obviamente, recalcando de que con el respeto que todo el mundo se merece, que en algún momento sí, lamentablemente ha habido gente que ha participado de una manera muy confrontante en el grupo por maneras de ver cosas, política, maneras de ver incluso el mismo proceso de terapias o el mismo proceso que la mayoría de padres que estamos ahí llevamos, ¿no? Criticaba mucho la metodología ABA, criticaba mucho el tema de las dietas sin gluten y todo esto, ¿no? O del complementar y estas cosas. Para él era, no, que eso no sirve, y él solo terminó saliendo. A nadie lo sacó, pero él solo terminó decantando porque se daba cuenta de que en este grupo él era el único que, o sea, podían haber varios que pensaran igual que él, pero nadie se expresaba de la manera que él lo hacía. No de una manera tan activista, podría decirse, exactamente, ¿no? No ni siquiera activismo, porque, o sea, al final de cuentas, si haces activismo por algo que crees y que no afecta al resto, está bien, ¿no? O sea, pero él ya criticaba, él ya hasta llegaba a un punto que hay gente que me decía, oye, pucha, este pata sí me está afectando porque hay gente que entraba que recién tenía el diagnóstico, que estaban perdidos y este pata venía y confundía más, ¿me entiendes? Entonces, él solo se terminó yendo, ¿no? Claro, ya no era algo positivo. Exacto, eso, claro. ¿no? Porque Entonces, la idea más que todo de tu grupo es un poco compartir. Soporte, ¿no? dar un espacio y lo llevamos ya también al plano físico. Nos hemos reunido 3 veces, ¿no? La primera fue, digamos, el año pasado, fuimos un grupo de como 11, 12 papás, que fue bien bacán, y las otras 2 han sido este año con grupos un poco más reducidos, ¿no? Entonces, digamos, el mismo hecho de que yo pueda lograr esta conexión y que pueda llegar no solamente a las mamás, como te digo, ¿no? Porque las mamás son el gran número de seguidores que tengo, que me piden también consejos, que están muy pendientes y todo, ¿no? O sea, el poder abrir este camino para otros papás, hombres, que muchas veces les cuestan, a los hombres porque nos yo cuesta. siento que también lo llevan distinto. Sí, lo siento re distinto. A veces cuando vienen a las consultas, a estas charlas informativas que doy en primera instancia, llegan los dos y veo la diferencia en la actitud, cómo recibe uno y cómo recibe el otro. Claro. ¿No? Entonces, de igual manera tengo que ser muy cuidadoso de la manera también cómo me dirijo a ellos, cuáles son las posibilidades también, claro. ¿No? Y ahí me doy cuenta, literal, que ustedes lo toman de otra manera, ¿no? O sea, a ver, nuevamente, vivimos en una sociedad que lamentablemente hasta ahora es muy machista, ¿no? O sea, yo creo que igual mi generación y nuevas generaciones
están perdiendo eso un poco, Ujú. ¿no? Que es bueno, al final de cuentas, ¿no? Pero digamos, seguimos viviendo con ese concepto de que el hombre, digamos, proveedor, pero Sí. que no puede hablar de sus emociones, no puede, digamos, expresarse porque Si resulta no eres siendo, débil. eso te iba a decir, resulta siendo débil, Mm. resulta siendo, digamos, insuficiente, por así decirlo, ¿no? Que yo en muchas ocasiones de mi vida también me he sentido así, o sea, no te voy a mentir, y también por parte del proceso de aceptar el diagnóstico de Felipe y todo esto, ¿no? Pero claro, o sea, mientras no tengas ese espacio de sentirte un poco seguro, es complicado, ¿no? Entonces, por eso tú mismo dices, de repente, los papás, al momento que reciben la información, al momento es como que ya la toman y la guardan, ¿no? Porque no piensan de que pueden como que exponerla o participar por lo mismo de que no van a estar presentes, ¿no? Entonces, Incluso en la eh, misma participación, cuando yo les invito, vayamos a las sesiones, la mamá es de frente. Entonces es como que yo digo, pero no, el papá también tiene que claro, de venir, ¿no? hecho, Entonces es como que les cuesta, sí. literal les cuesta muchísimo, ¿no? Ahora cuéntame un poquito este desafío de la educación. Yo sé que Feli ha estado en un proceso, lo he visto también, desenvolviéndose muy bien en el nido, pero ahora cuéntame cómo estás en esto y qué crees que nos falta Como sociedad. como sociedad. Pucha, o sea, en verdad, o sea, olvídate, ahí podríamos estar 3 horas hablando de todas las cosas que nos falta como sociedad, pero si lo quieres entrar en el tema de educación, claro, Feli hoy día va a cumplir 7 años ahorita en noviembre, ¿no? Ahorita tiene 6, está un año atrasado dentro del cronograma, digamos, regular de educación, o sea, él Que está es haciendo, normal, que sí y no, ¿no? O sea, pero nuevamente, no está mal, no, al no final está de mal y cuentas, está ¿no? permitido. Exacto, Y está permitido, exacto, sí. ¿no? Y claro, siempre también, ese es otro tema, no hay tanta información en pública de que mucha gente piensa de que no puede atrasar un año a su hijo, No y al pueden contrario, atrasar hasta dos. a dos, no sabía, yo sí sabía que era uno, No, ok. hasta 2 años puedes Y por atrasarlo. ejemplo, yo no sabía que la educación inicial no es obligatoria tampoco, ¿me Tampoco. entiendes? Entonces, eh, cuando decidimos meter a Felipe al nido, eh, buscamos un nido, digamos, que tuviera capacidad para Ujú. recibirlo siendo, digamos, autista, ¿no? Y terminamos llegando a un nido que está acá en Magdalena y que lo recibieron súper bien. Al principio sí fue complicado porque no quería quedarse solo, entonces se quedaba la mamá o se quedaba la nana, porque ahí sí yo no podía, porque yo ya estaba trabajando físicamente, ¿no? ¿Fue porque ustedes quisieron o porque la institución les dijo, necesitamos que se quede alguien? Al inicio fue porque quisimos, Ok. ¿ya? Que se quede alguien para ver cómo se adaptaba a él. Ujú. Pero él sí, digamos, al inicio necesitaba que hubiera alguien dentro del salón, Ok. ¿me entiendes? Con él. Ujú. Entonces al inicio se quedaban dentro del salón la mamá o la nana, ¿no? De ahí pasaron como a la semana o a las 2 semanas, no me acuerdo exactamente, pasaron a estar afuera. Ok. Entonces Felipe al inicio salía, buscaba, veía que estaban ahí y regresaba, Regresaba, ok. ¿no? O sea, no era que jalaba para adentro. Y de ahí, una semana más o 2 semanas más, al primer piso, porque su salón estaba en el segundo piso, y de ahí se quedó solo. Ujú. Realmente eso habrá sido un mes, mes y medio a lo mucho, Ujú. ¿no? Y de ahí fue una experiencia, ese primer año, una experiencia muy genial. El nido lo asumió muy bien. Felipe, digamos, si bien no, Felipe también tiene déficit de atención y hiperactividad. Ujú. Ese ha sido un diagnóstico que le han hecho en el 2023. Ujú. Eh, entonces, para él era ir a jugar al salón. Y Claro. él todavía era un salón de 3 años cuando él tenía 4, ¿no? Entonces, digamos, era juego y todo, pero sí, claro, o sea, cuando eran actividades Más más estructurada. estructuradas, ¿no? A él le costaba o se paraba y se iba a otro lado, pero también el niño lo dejaban. No era que lo obligaban a Ujú. estar sentado, a Ujú. participar, ni nada, no, al contrario, era Ujú. libre. Ujú. Y en ese momento él era, si no era el único, creo que había uno o dos más, pero que, digamos, no eran hiperactivos, entonces eran, digamos, se sentaban y sí seguían un poco la estructura del Ujú. salón, ¿no? Él era el que se paraba y se iba por todos lados. El segundo año, lamentablemente, fue un poquito más convulsivo porque el colegio, el nido, digamos, pasó por un cambio, ya no tenía la misma profesora, entró una nueva profesora, parece que la nueva profesora no se adaptó bien, pero no por Felipe, ¿ya? O sea, no por la condición de, porque Ujú. entraron un par de niños más también neurotípicos,
Y ahí también va el desafío, Exacto. porque las Entonces, profesoras no están claro, preparadas. Claro. y eran nuevos. O sea, la primera profesora que tuvo Felipe en el primer año sí lo supo manejar bien, y la auxiliar que estaba, ¿no? El segundo año parece que esta nueva profesora era una nueva profesora en el nido, no le fue muy bien, como te digo, entraron más niños también neurotípicos con condición, y lamentablemente fue un año que hubo muchos cambios en el colegio y aparte en la vida de Felipe. Eh, entonces, ese segundo año no fue tan bien, decidimos sacarlo del nido, ¿no? Pero decíamos, ya, ok, vamos a buscar, ya decidimos tipo a mediados de año, el otro año ya no continúa acá, ¿no? Vamos a buscar un colegio regular, con currícula regular, pero vamos a buscar un cupo, digamos, de inclusión, ¿no? Esa ilusión de que todos los colegios tienen cupos de inclusión, ¿no? Que Entonces, por ley los deben tener de 2. echa la ley y echa la trampa. Sí, exacto. Lamentablemente, que esa es una de las principales cosas que nos falta como sociedad, ¿no? O sea, el hecho de que el mismo Estado garantice, más que soltar una ley, que garantice educación básica, que garantice terapias, que garantice, digamos, espacios para personas con distintas condiciones, ¿no? En todos los contextos. Exactamente. O sea, acabo de ver que, por ejemplo, en el aeropuerto de Tulumán han creado un espacio sensorial. ¿en serio? Sí. Entonces, yo me quedé, y bueno, sabemos que en Jockey Plaza también han creado un espacio, ¿no? Entonces, que es posible, es posible. El Jockey está muy avanzado con esos temas. Hay cosas ahí que están haciendo que me gustan bastante. Entonces, Pero eso parte de alguien, me imagino, de una cabeza que está muy involucrada con este tema. Exacto. Y que sabe de la importancia de crear estos espacios, ¿no? Sí, o sea, y entonces, digamos, como sociedad, como te digo, o sea, por parte del Estado falta mucho apoyo. Muchísimo apoyo, y que no necesariamente tiene que ser apoyo económico, que igual es importante el apoyo económico, porque hay muchas familias que no pueden acceder a terapias precisamente porque no hay apoyo económico del Estado o educación, digamos, privada, porque no tienen las capacidades, pues ya tienes que gastar en terapias y aparte tienes que gastar en educación, ¿no? Entonces, pero por otro lado, digamos, está justamente el tema de que los colegios los obligan, o sea, por ley, pero nuevamente, echa la ley, echa la trampa. Entonces, yo tenía, digamos, una lista que compilé en algún momento por recomendaciones de otras familias, de centros de terapia, colegios o nidos y especialistas, ¿no? Netamente recomendados por las distintas familias que me seguían en ese momento. Entonces, agarré esa lista, comencé a llamar. Sí, no hay cupo, no tenemos cupo. No hay cupo. Llama, esto lo comencé en julio, llama en septiembre, que comenzamos a ver los cupos del año pasado. ¿Lo comenzaste a buscar? Sí, el año pasado, sí, para que entre a inicial de este año, ¿no? Entonces, digamos, ya era frustrante. O sea, era bien frustrante el llamar a un colegio que te habían dicho que es inclusivo y que te digan no hay cupo. Ojalá realmente que no hubieran cupos y sea la verdad y sí tengan capacidad de ellos y ya la tengan ocupada. Digamos, tampoco nadie los puede obligar a generar más, ¿no? Pero sin embargo, sé de colegios que en teoría son inclusivos, que lamentablemente están teniendo problemas ya porque no saben llevar bien o el personal mismo no está capacitado para llevar bien el proceso de un pequeño y comienzan a obligar a que pongan shadow o finalmente terminan diciéndote, ¿sabes qué? No tenemos la capacidad, tienes que salir. Invitándote, ¿no? O sea, ¿no? Invitándote un poco a buscar otra opción. Sí, yo creo que eso es uno de los desafíos más importantes que he venido escuchando y que me llega en el centro, ¿no? Alicia, ¿ahora dónde voy? Está en un nido, como dices tú, que te abrió las puertas, los dejó ser, les enseñó de alguna manera también rutinas, aprendieron también la misma metodología de cómo podría ser un colegio, pero el desafío va más allá, ¿no? Y sí, pues lamentablemente no tenemos ahorita todo una gestión pública, ¿no? Para esto, yo que trabajo en un sector también público dando terapias, me cuesta un poco poder saber de que luego de 7 sesiones no te voy a ver en un año, porque no hay capacidad. No hay capacidad, no hay espacio, o sea, primero que no hay personal, no hay capacidad,
no hay infraestructura y está todo saturado, Sí. ¿no? Entonces, sí, de verdad que me entristece un poco esta situación. Por eso es que también muchas familias tienen que ir a centros un poco para poder ayudarse en Sí, este claro, tema. ¿no? Muchos centros también han creado programas especializados, ¿no? Para poder un poco sostener también estas familias, porque los vienen sacando de otros lugares y ahora ¿qué? ¿A dónde lo pongo? Exacto. ¿No? Entonces, yo creo que también eso ha ayudado un poquito, ¿no? Que varios centros, y lo sé por varios colegas míos, que al crear estos programas, ¿no? De inclusión, estos programas de apoyo, ¿no? A la Sociales, claro. escolaridad, no, ha empezado a albergar a niños, Ah, ¿no? ok. Que los han retirado del sistema escolar, Ah, ok, ¿no? ok, Sí, ya. hay varios centros, ¿no? Ya, Nosotros, comentando, nomás tenemos el programa Paint y ya. tenemos el Nido Paint también, ¿no? Ok. Entonces, justo que los vienen, entre comillas, rebotando de algún lugar y vamos Ujú, ahí nosotros albergándonos, ¿no? ujú. Pero sí, esto es una problemática que, en fin, tardaríamos horas, ¿no? Sí, claro, como Tardaríamos te horas en digo, o sea, nos hablar. podemos quedar días ahí eh, hablando de este tema, sí, sí. pero felizmente terminamos decantando en este colegio especializado que se llama Yeshua, ¿ya? Lindo. Está en Miraflores, Miraflores. exacto, queda súper cerca a mi casa. Nos lo recomendó también una de las terapeutas de Felipe, estuvo enseñando ahí un tiempo, entonces, digamos, se dio y este año ha sido bastante bueno para Feli, ¿ya? Se adaptó súper rápido a eso. Obviamente uno tiene miedo de, oye, voy a llevarlo a un colegio especializado y va a perder esa capacidad de socializar con otros niños, digamos, porque todos son niños con condición en estos centros, ¿no? Entonces, va a perder la capacidad de socializar, va a perder, pero, o sea, yo creo que más que ponernos a pensar en qué cosas puede perder, hay que enfocarlo en qué cosas está ganando, ¿no? Ujú. Entonces, en este colegio les enseñan al ritmo que ellos necesitan que se les enseñe, respetan sus tiempos, respetan sus habilidades, involucran mucho a la familia, Ujú. entonces, eh, ¿para qué? Súper contento con esto y yo creo de que, digamos, ese miedo que yo también sentí en ese momento, muchas familias deberían perderlo al final de cuentas porque ir por un colegio especializado, por un nido especializado que pueda, digamos, un poco ayudar a desarrollar más habilidades fuera del tema terapéutico, Ujú. siempre va a sumar, ¿no? Y, y un poco para ir cerrando, ¿qué consejos darías a los padres que están comenzando en este viaje, ¿no? Veo que has creado, o sea, al crear esta comunidad has empezado un camino, pero ¿qué más podrías tú aconsejarnos, no? Mira, cosas que me han servido a mí bastante es, uno, soporte psicológico para los padres. Eso. ¿Entiendes? O sea, eso es vital, ¿no? La salud mental acá en Perú es una cosa que está muy venida a menos, ¿no? Nuevamente, o sea, y peor en los hombres, ¿no? El hombre no puede expresar sus sentimientos, el hombre no se puede involucrar en estas cosas, la mamá es la que tiene que ver y todo el tema. Y te guardas muchas cosas o te cargas con muchas cosas. Y aparte, nuevamente, los gastos, te comienzas a endeudar, comienzas el problema deja de ser específicamente el autismo de tu hijo y pasa a ser el tema financiero de la casa, los problemas de pareja, ¿me entiendes? Entonces, digamos, el soporte psicológico a mí me ayudó muchísimo, Mm, ¿no? Me ayudó muchísimo en todos los aspectos de mi vida, en mi aspecto profesional, en el aspecto personal y en el aspecto de mi relación con Felipe, que en muchos momentos de estos 4 años, casi 5, también me he sentido muy inseguro con las decisiones que he tomado con Felipe, con los avances que estoy viendo con Felipe, entonces eso me ayudó muchísimo. Entonces, primera recomendación es soporte psicológico para uno mismo, para los padres, o sea, claro, para uno porque al final de mismo, cuentas, si para, uno mismo no está bien, es muy complicado de que ayudes a tu hijo, claro. ¿no? Al contrario, le terminas transmitiendo ese miedo, le terminas transmitiendo esas inseguridades, de repente no tomas decisiones justamente por miedo y eso termina afectando Y te deja el también desarrollo. ver con más claridad o más claridad en el sentido de que lo mejor para mi hijo, Exacto. ¿no? Con mayor tranquilidad y decir, creo que esto le va a ir bien, si no lo va, bueno, A intentar otra iré a cosa. intentar otra Exacto, cosa, ¿no? Y no darte por vencido. exacto. Eso, no darte por vencido.
Ernesto, en verdad, muchas gracias por estar el día de hoy. Yo sé que he apretado tu agenda laboral. No te preocupes, justo Era aprovechando el almuerzo. Era súper importante juntarnos, poder mostrar a nuestro público que tenemos un héroe con capa también, y que en realidad es un papá que viene manejando muy bien el manejo del autismo y sé que viene de mucha ayuda a más personas. Quiero agradecerles, no se olviden de suscribirse a Tadeus Podcast y los esperamos en un próximo programa. Chao, chao. Gracias.